Entonces, en la clase anterior terminamos viendo la parte conceptual de lo que es regresión y alcanzamos a ver algo práctico en esta gráfica y dijimos que hoy día vamos a completar eso para quedar en condiciones de comenzar con el taller de regresión, que sería, o la dinámica de regresión, que sería como la última actividad del curso en términos de contenidos y haciendo una pequeña un pequeño repaso, recuerdo, hablamos de que regresión teníamos dos tipos de regresión, lineal y no lineal, ¿cierto? Regresión lineal tiene que ver cuando la representación gráfica del modelo, ¿ya?, es una línea recta, en el plano, en el espacio, donde sea. Si la representación gráfica del modelo es una línea recta, entonces regresión lineal. Si la representación gráfica no es una línea recta, entonces regresión no lineal. Por otro lado, ya sea regresión lineal o no lineal, cuando la variable independiente es una sola, es regresión simple. Y cuando la variable independiente es más de una, entonces regresión múltiple. Por lo tanto, combinando, podríamos tener regresión lineal simple o múltiple, regresión no lineal simple o múltiple. Ahora, ¿para qué es lo que servía la regresión? ¿Se acuerdan, Claudia? Era como para predecir a través de datos, Correcto. predecir una fórmula. Exactamente. O sea, la regresión en sí consiste en, a partir de los datos de un experimento, construir el modelo que representa la situación que se está experimentando. Es decir, en el fondo, construir la fórmula. En realidad nosotros hablamos de modelo matemático y en general en ingeniería a eso le llamamos la fórmula, la que aparece en el libro de que la fuerza es masa por aceleración, lo que sea. ¿Cierto? Esa fórmula nace de experimentar, aplicar análisis de regresión y se llega al modelo matemático que representa la situación física. Y ese modelo matemático es la fórmula. ¿Y para qué nos sirve la regresión? Para hacer pronóstico, para hacer predicciones, ¿ya? Porque yo una vez que tengo la fórmula de la fuerza igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Para una cierta masa yo puedo decir, y si la aceleración fuera tanto, ¿cuánto sería la fuerza? Meto los datos al modelo y saco mi resultado. Y así lo puedo hacer para cualquier valor de aceleración. Yo puedo encontrar cuál es la fuerza correspondiente conociendo la masa. Entonces, la regresión nos sirve para hacer pronósticos o predicciones, ¿ya? Entonces, esa fórmula que se encontró, ese modelo matemático que representa la situación física que se está experimentando, uno tiene que preguntarse cuán bueno es, cuán bien se ajustan los datos, ¿ya?, de los cuales nace este modelo que se encuentra a través de la regresión, cuán bien se ajustan el modelo a los datos. Entonces, un elemento para medir un poco la calidad del modelo, es decir, esto que acabo de decir, cuán bien se ajustan, ¿ya?, los datos al modelo o a la, entre comillas, fórmula que encontramos, es lo que se llama el coeficiente de determinación, que se denomina también R cuadrado, ¿ya? El R cuadrado numéricamente es un valor que va entre 0 y 1, ¿ya?, en donde si el R cuadrado de ese modelo, del que sea, es más cercano a 1, el modelo es mejor. Si es más cercano a 0, el modelo es peor. Es decir, más cercano a 1, de mejor manera, el modelo encontrado representa o se ajusta a los datos, ¿ya? Si es más cercano a 0, es más malo, es decir, de peor manera, ¿ya? El modelo o la fórmula representa o ajusta los datos con los cuales, digamos, se diseña el modelo, ¿ya? Los datos de los cuales se supone que se encuentra el modelo matemático que representa la situación física que se está
estudiando. Cuando decimos que un modelo es bueno, o sea, digamos, mientras más cercano a 1, obviamente, pero en términos prácticos, si el modelo tiene un R cuadrado mayor o igual que 0,6 o 60%, si ustedes lo quieren expresar en porcentaje, entonces el modelo es aceptable. Y mientras más cercano a 1, mejor. Cuando un modelo ya deja de ser aceptable, es decir, las predicciones que voy a hacer no van a ser tan buenas con ese modelo, es cuando el R cuadrado es 0,4 o menos. Y mientras más cercano a 0, menos confiable es ese modelo en cuanto a las predicciones que vamos a realizar con él. ¿Ya? Entre 0,4 y 0,6, bueno, hay un modelo, digamos, cada cual verá si lo considera o no lo considera, porque en verdad es una zona como de incertidumbre. Ahora, la raíz cuadrada del R cuadrado, es decir, el R, se denomina coeficiente de correlación y mide cuán relacionado, cuán fuertemente o débilmente relacionadas están las variables independientes con la variable dependiente. ¿Ya? El R es un valor que oscila entre menos 1 y 1. Mientras más cercano al menos 1 o al 1 está el R, más fuertemente relacionadas están las variables independientes con la variable dependiente. ¿Ya? Mientras más cercano a 0 está el R, más débilmente relacionadas están las variables independientes con la variable dependiente. ¿Ya? Hay correlación directa, que significa que cuando la variable independiente aumenta, la variable dependiente también aumenta. Y hay correlación inversa, que significa que si la variable independiente aumenta, la variable dependiente disminuye. Entonces podemos tener correlación directa fuerte, con un R cercano a 1, correlación inversa fuerte, con un R cercano a menos 1, o correlación directa o inversa débil cuando el R está cercano a 0. ¿Ya? Eso fue más o menos lo que vimos desde el punto de vista conceptual la vez anterior. ¿Ya? Luego, se hace relevante entonces poder determinar el R cuadrado, que nos va a dar un poco una idea de la calidad del modelo, y del R, que nos va a dar una idea de la correlación entre la variable independiente y dependiente. Aquí voy a hacer un cambio de nomenclatura. En regresión, ya, ojo por favor, esto ténganlo presente, porque ahora voy a cambiar lo que digo, en términos de nombre. En cálculo, ¿no es cierto?, nosotros hablamos de variable independiente y variable dependiente. El X, ¿no es cierto?, Y igual a 2X, el X es la variable independiente, el Y es la variable dependiente. En análisis de regresión, a la variable independiente se le llama variable regresora. Y de ahora en adelante vamos a hablar de variables regresoras. O sea, las variables independientes son las variables regresoras. Y la variable dependiente, en regresión se le llama variable respuesta. Es lo que se quiere estudiar, lo que se quiere saber. ¿Ya? Entonces, de ahora en adelante, a las variables independientes, a los X, les vamos a llamar variables regresoras. Y a la variable dependiente, es decir, al Y, por decirlo así, le vamos a llamar variable respuesta en regresión. Pero para que ustedes lo relacionen con el cálculo, ¿no es cierto?, la variable regresoras serían las X, la variable respuesta serían la Y. Bien, dicho esto, entonces, voy a compartir de nuevo el Stagraphic para continuar con el ejercicio que estábamos realizando, en el cual yo les voy a ir mostrando diferentes aspectos prácticos de cómo se desarrolla el análisis de regresión. ¿Ok? Ven ahí bien el Stagraphic, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Entonces, lo que estamos viendo ahí son dos variables, ¿ya?, que se midieron, temperatura, presión, para distintos puntos de observación, ¿cierto? 17 puntos de observación, se mide la temperatura, la presión, y queremos saber cuál es la relación entre la temperatura y la presión. ¿Ya? Ahora, el software me va a solicitar a mí que yo le diga, oiga,
¿Qué tipo de relación está hablándome el software? Me está diciendo, oiga, don Gonzalo, o profe, ¿qué tipo de relación cree usted que tiene la temperatura con la presión? Elija el modelo que usted cree que representa, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner... ¿qué hice? Dejé de compartir. Voy a mostrar la pizarrita. Por ejemplo, si yo creo que la temperatura y la presión están relacionadas de manera lineal, es decir, la representación física sería una línea recta, mi modelo sería de la forma... Primero tengo que definir quién es la variable respuesta y quién es la variable regresora. Aquí lo que se quiere saber cómo es la presión en función de la temperatura. Por lo tanto, la presión sería mi variable respuesta, sería mi Y. Entonces, mi modelo lineal sería de esta forma. Presión igual, no sé, le voy a poner una constante, C, más C1, digamos, más otra constante por la variable que sería la variable regresora, en este caso, temperatura. Si yo sospecho que la relación es de ese tipo, ¿ya? C1 más C2, es una línea recta, ¿cierto? I igual a mx más b, ¿cierto? En términos del cálculo de la geometría analítica, etcétera, o del álgebra, ¿cierto? Sería algo así, de esta forma, I igual a b más mx, ¿cierto? Donde x es la temperatura, I es la presión, B sería el C1 y M sería el C2. Entonces, esta expresión, ¿no es cierto?, es una línea recta, por lo tanto, yo creo, eso es lo que sospecha el investigador, que la temperatura y la presión están relacionadas linealmente, por lo tanto, la relación debería ser algo de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que hace la regresión? Mediante los datos del experimento, yo puedo encontrar el valor de C1 y el valor de C2, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner número más, si al hacer la regresión me da que C1 es menos 4,3, estoy inventando, y C2 es igual a 3,1, entonces mi modelo sería presión igual a menos 4,3 más 3,1 por temperatura. Entonces, con el modelo matemático o la expresión que relaciona la presión con la temperatura sería ese, y con eso, que es lo que llamamos generalmente una fórmula, ¿no es cierto?, yo puedo hacer predicciones, puedo saber cualquier presión que yo necesite para una temperatura dada. ¿Cómo? Metiendo el dato de temperatura acá y calculando la presión, ¿ya? Entonces puedo predecir presiones para distintas temperaturas. Ese sería como un modelo, ¿ya? Entonces, ¿la regresión en qué me ayuda? En encontrar los valores, los coeficientes que tiene la fórmula. Pero el modelo yo lo estoy eligiendo, ¿ya? Porque perfectamente yo podría, con mi conocimiento científico del experimento que estoy haciendo, podría pensar que en realidad la presión y la temperatura están relacionadas en forma cuadrática, ¿ya? O sea, algo así. Presión igual acá por temperatura al cuadrado, ¿no? Por ejemplo. O sea, una cosa así. Y igual acá por x cuadrado. Entonces, eso es una parábola, ¿no es cierto? Es algo cuadrático, ¿ya? Yo soy el experimentador, yo soy el que tiene el conocimiento, el modelo no sabe. Él me dice, bueno, ¿qué modelo quiere usted probar? Yo le digo, modelo de regresión lineal, y yo le elijo el modelo de regresión lineal cuando ingreso al programa. O si es cuadrático, yo lo elijo. O sea, esto es no lineal, ¿verdad? Un modelo no lineal. Bueno, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Ya, sí. Entonces ahora entremos al Instagraphic para mostrar cómo se hace eso.
voy de nuevo a esta gráfica. Ahí. Entonces, hice el experimento, tomé los datos, los tengo ahí, y yo creo, ahora insisto, esto lo decido yo como científico, el que está haciendo el experimento, el que sabe. El software no tiene idea. El software me va a preguntar a mí, oiga, ¿qué modelo cree usted que relaciona la presión con la temperatura? Yo le voy a decir, mira, un modelo lineal, o un modelo no lineal de este tipo, etc. Entonces, cuando yo, bueno, voy a usar el software, lo que tengo que entrar en donde dice en el menú relacionar. Como aquí pensamos que es regresión simple, ¿ya? O sea, hay una sola variable regresora, ¿no es cierto? La temperatura es la variable de respuesta y la presión es la variable regresora. Independiente, ¿no es cierto?, de que sea lineal o no lineal, hay una sola variable que explica la respuesta, entonces regresión simple. Y entramos a regresión simple. Perdón, se me fue. Bueno, me dice, ¿quién sería para usted su variable de respuesta? El Y. Ah, yo digo la temperatura. ¿Y quién sería la variable? Perdón, al revés. La presión. ¿Y quién sería su variable X independiente? La temperatura. Y acá entonces, cuando yo me dice, bueno, ¿y qué modelo cree usted que sigue? ¿Qué relación cree usted que tiene el X con el Y? ¿Qué relación cree usted que tiene la variable regresora con la variable respuesta? Entonces yo le digo, regresión lineal. O no, regresión raíz cuadrada de Y. ¿Ya? O sea, Y igual a X cuadrado. O exponencial, como la que puse recién yo. ¿Ya? O algún otro modelo que se me ocurra, ¿ya? Que yo creo que aquí hay una relación logarítmica, que Y es igual al logaritmo de X, o que la presión es igual al logaritmo de la temperatura, o no sé, la que yo crea que es la correcta de acuerdo a los conocimientos que yo tengo. El software no sabe. Entonces yo creo que esto es regresión lineal. Es decir, el modelo que mostré recién, el I igual a B, digamos, presión igual a una constante más otra constante por temperatura. Ese es mi modelo, eso es lineal. Listo, lo elijo y le pongo a aceptar. Ahora, ojo con esto. Antes de poner a aceptar, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un cuadrito de verificación que dice incluir constante, ¿ya? Está marcado, verificado con un check, ¿ya? ¿Qué significa incluir constante? En el modelo I igual a una constante más otra constante por X, la primera constante, la que va solita, es la que me está diciendo si la incluyo o no la incluyo, porque a lo mejor yo pienso que este modelo, la línea recta pasa por el origen, ¿ya? Y si yo pienso que la línea recta que representa el modelo que quiero encontrar pasa por el origen, la constante es 0. Entonces la debería sacar, ¿ya? Pero en general mejor ponerla y que el programa me diga después si debiera ir o no, ¿ya? Pero ahí está la... No, esto igual, y yo creo que esta relación es del orden así como I igual a 2X, por ejemplo. ¿Ya? Sin constante, entonces ahí pasa por el origen, entonces la constante no debiera ir en el modelo, la saco. Y la borro aquí antes de decir aceptar. Y en general, si la dejo puesta, el modelo va a aparecer con la constante. Ahora sí, esa constante es muy cercana a 0, después yo puedo ver eliminarla, qué sé yo, y hacer algunas pruebas. Pero de pronto la vamos a aceptar, la vamos a dejar ahí, ¿no? Y vamos a poner a aceptar. Y como siempre hay un montón de cálculos y tablas y gráficos que se pueden obtener con los datos, y yo elijo los que quiero analizar, ¿ya? Por de pronto dije yo voy a ver solamente un resumen del análisis y voy a ver el gráfico del modelo, ¿ya? Nada más. Y le pongo a aceptar. Entonces, en una ventana me aparece el resumen del análisis y en la otra el gráfico del modelo. Por de pronto vamos a ver solamente lo que está aquí, ¿ya? La primera cosa que nos interesa de esta información que está aquí es buscar el R cuadrado para saber, como primera información, si el modelo está más o menos o no.
¿ya? Y acuérdense, el modelo es mejor mientras más cercano al 1 o al 100% es el R cuadrado. ¿Quién es el R cuadrado de aquí? Lo tenemos aquí abajito. ¿Ya? Y aquí tenemos un R cuadrado de un 99,44%. Ajá, bastante cerca, casi 100%. O sea, quiere decir que el modelo que elegimos, ese modelo lineal, ¿ya? Igual a C1 más C2 por X, ese modelo lineal está bien elegido, ¿ya? Se ajusta bastante, representa bien a la situación. Los datos se ajustan muy bien al modelo, casi un 100%. ¿Se entiende eso? ¿Qué hubiese pasado? Voy a hacer de nuevo esto, pero voy a elegir otro modelo, a ver qué pasa, ¿ya? No, yo creo que dijimos la presión va acá, la temperatura va acá, aceptar. No, yo creo que este modelo es, voy a poner, por ejemplo, logarítmico, ¿ya? Que es igual al logaritmo de X, o sea que la presión es igual al logaritmo de la temperatura, por ejemplo, suponiendo que creo que es eso. Y pongo a aceptar, porque el modelo, insisto, lo elijo yo. Yo soy el que sabe, yo soy el científico, por decir así, el que está haciendo el experimento. Suponiendo que elijo eso, ¿ya? Entonces voy a pedirle que me haga de nuevo la relación. Y un R cuadrado también está bastante cercano, ¿se dan cuenta? 99,35. ¿Ya? Pero aquí el modelo es de otra manera, ¿ven? Es presión igual a una constante más otra constante por el logaritmo de la temperatura. Logaritmo natural, ¿ya? También se puede hacer con el logaritmo decimal o lo que sea. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y yo ahora voy a hacer un tercero, con otra... voy a elegir otro modelo, ¿ya? Yo creo que la relación en realidad es del orden de... que es inversa, digamos. O sea que I igual a 1 partido por X, ¿ya? O dicho, la presión es igual a una constante dividido por la temperatura. Supongamos que creo que es eso, ¿ya? Y lo voy a poner a aceptar. Y de nuevo lo voy a decir, muéstreme. De nuevo tengo un R cuadrado bastante grande, ¿ya? Lo que quiero decir con esto es que puede haber más de un modelo que ajuste bien a los datos, ¿ya? En este caso tengo 3 modelos que ajustan bien a los datos y podrían haber más tal vez, ¿ya? Ahora sí, ¿y cuál será mejor entonces? ¿Cuál cree usted que si tengo 3 modelos, cuál debería elegir? El que se acerca más a 1. Correcto, el que tiene el R cuadrado más grande, porque dijimos que si mientras el R cuadrado sea más cercano a 1, mejor es el modelo, ¿ya? Entonces, si tengo más de un modelo aceptable, ¿ya? Si tengo más de un modelo que es aceptable, ¿cuál elijo? El que tenga el R cuadrado más grande, ¿ya? En principio, ¿ya? Eso es como lo que el sentido común y la lógica nos indica, ¿ya? Lo importante es saber que puede haber más de un modelo que ajuste bien a esos datos, ¿ya? No necesariamente hay un modelo, pueden haber más. ¿Cuál es entonces de los, si hay más de uno que ajusta bien a los datos? ¿Cuál elijo? El que tenga el R cuadrado más grande en principio. Esa sería como la primera aproximación a cuál modelo elegirían, ¿ok? ¿Queda claro, D'Angeli, eso? Sí, profe. Ok, ¿ya? Entonces volvamos al modelo que nosotros pensamos que era, el primero, ¿ya? Lo otro lo puse nada más que para graficar el hecho de que puede haber más de un modelo que represente bien al conjunto. Ahí tenemos el modelo, ¿no es cierto? Lineal simple, suponiendo, es un bastante buen modelo, el R cuadrado es 94,44, muy cercano a 1, y el modelo sería el que está acá abajo, ¿ya? Es decir, este es el modelo, la fórmula que me sirve para predecir,
¿ya? Presión igual a menos 81,81. Sí, menos 81,060 y no sé cuantito, más 0,52 no sé cuantito por la temperatura. Entonces ahí tengo mi expresión, ese es el modelo matemático que representa la situación y que nos da la relación entre la temperatura y la presión, donde la temperatura es la variable independiente y la presión es la variable dependiente. Entonces ahora puedo saber para distintas temperaturas cuál sería la presión. Ya puedo predecir ahora ya, sin tener que hacer más experimentos porque ya tengo la relación matemática o la fórmula que me permite relacionar. Entonces ahora, ¿cuán fuertemente relacionada está la variable independiente, o sea, la temperatura con la presión? Entonces ahora miramos el R, que se llama coeficiente de correlación, que está acá arriba. El coeficiente de correlación es 0,99. Acuérdense que el coeficiente de correlación fluctúa entre -1 y 1. Si es cercano al 1, hay una fuerte correlación directa. Si es cercano al -1, hay una fuerte correlación inversa. Y si es cercano al 0, la correlación es débil. En este caso, Claudia, ¿cómo sería la correlación? Directa, fuerte. Fuerte y directa, ¿no es cierto? Directa porque es positivo el R y fuerte porque es muy cercano al 1. ¿Ok? Es decir, la presión depende fuertemente de la temperatura. O sea, pequeñas variaciones de temperatura van a hacer variar fuertemente a la presión. Eso significa en el fondo. ¿Ok? Y la fórmula en el fondo que nos permite hacer predicciones es la que el modelo nos entrega acá abajo. Ahí estaría, ¿se acuerdan? Yo le dije, ¿qué hace la regresión? Nos permite hallar la constante C1 y la constante C2 que están aquí. Y con eso ya tenemos la fórmula y con eso podemos hacer predicciones. Pero ¿cuán bueno es ese modelo? Lo vemos analizando el R cuadrado y el R. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Muy complicado el cuento? Por mi parte, no, profe. Ya, ok. Bueno, antes de avanzar otro poco, revisemos un poco ahora la gráfica, ¿ya? ¿Qué es lo que nos muestra esta gráfica? Esta gráfica nos muestra cuál es el modelo, ¿ya?, que está representado por la línea azul, y hay otras varias líneas que son en el fondo los límites de confianza, o sea, entre qué valor y qué valor este modelo lo puedo utilizar, ¿ya? Yo le voy a sacar a ver, opciones de ventana, le voy a sacar los límites de predicción y los límites de confianza, y voy a poner solamente, entonces, esa es la línea, los puntitos son los datos, ¿ya?, graficados, los puntitos son los datos que están en la tabla. Y la línea recta es el modelo que nos está sugiriendo esta gráfica que podríamos usar para relacionar la temperatura con la presión. Para algunos puntos se dan cuenta que hay una pequeña diferencia, ¿ya? Por ejemplo, en este punto que estoy mostrando con el cursor, hay una pequeña diferencia entre, por ejemplo, para esta temperatura, el modelo nos da este valor y el verdadero valor que está dado en la tabla es un poquito mayor. Para otros puntos, como por ejemplo este de aquí, para una temperatura dada, que no sé cuánto es la que está aquí, el modelo nos da una temperatura, una presión, y el verdadero valor que está dado por el puntito es un poquito menos. Y la mayoría de los puntos calzan en la línea, ¿se dan cuenta? Entonces este es un muy buen modelo, ¿ya? Por eso tiene un 99% de R cuadrado, ¿ya? Entonces esa fórmula que aparecía ahí abajito, ¿no es cierto?, que era menos 0 no sé cuantito, más tal, es la línea recta que está ahí. Y los puntitos son los datos reales, los verdaderos, con los cuales se construye ese modelo, ¿ya? Ahora, ¿cómo llegó esta gráfica a partir de los puntitos a sugerirnos que esa línea recta es el modelo lineal que se puede utilizar? A través de un método que se llama el método de los mínimos cuadrados, un método estadístico matemático que se desarrolla, da un montón de cuestiones derivadas de un sistema de ecuaciones, no sé qué, y al final se llega a ese modelo. Ya, todo eso a nosotros no nos interesa en este curso, ya dijimos que esto es un curso de orden práctico, nos interesa que el resultado, que es ese que está aquí arriba, presión igual a menos 81, ese modelo es la línea recta, y los puntitos son los valores verdaderos que están en la tabla, ¿ya? ¿Y cómo se llegó a esa línea recta y no a otra?
por el método de los mínimos cuadrados que les mencionaba, pero esa es la parte teórica, digamos, es para que sepan de dónde salió esto nomás, pero nosotros no, en este curso no lo vamos a hacer eso, solamente vamos a utilizar los resultados. Por eso, afortunadamente, existen los software, porque nos liberan de toda la parte de cálculo y todo eso que es muy engorroso, pero en este caso a nosotros no es nada engorroso porque simplemente metimos los datos y el programa nos da el modelo al tiro, ¿ya? Entonces lo que estamos aquí es la línea recta. Y ahora cuando yo le agrego, por ejemplo, los límites de predicción, que son esas líneas tenues que se ven ahí, significa que yo, más allá de esos límites, ya no puedo hacer predicciones, ¿ya? Si ustedes observan, cuando yo construí el modelo, el experimento que hice, los datos que se tenían fluctuaban, digamos, entre 194 y por aquí 212, 213, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Los datos de temperatura con que se construyó este modelo oscilan entre 194 y 212, ¿cierto? Es como ir a ver la tabla de datos, ¿cierto? Si uno analiza, la temperatura aquí varía entre 194 y algo y 212 y algo, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, si... bueno, ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo. ¿Qué están viendo ahora? El stat graphic, profe. ¿Están viendo la tabla de datos? Sí, Ya, ya. Entonces, estos límites de predicción, si yo lo extrapolo, ¿ya? Me dice, mire, el límite inferior que usted debe utilizar no debe exceder, por ejemplo, si yo tiro este límite y el que está por arriba y lo hago intersectar con el eje X, va a intersectar por más o menos por el 190 y... Aquí como el 191 y algo, ¿ya? ¿Ven lo que estoy diciendo? No. Si el límite de predicción superior, el que va por arriba, yo lo extiendo hasta cortar el eje de la X, va a cortar por el 191 y algo. Pongámosle 191 para cerrar un valor exacto. Entonces significa que límite de predicción significa que valores menores que 191 ya el modelo no me va a servir para hacer buenas predicciones, ¿ya? El modelo me va a servir para predecir valores que estén más o menos entre el 191, ¿ya? Y ahora al revés, si tomo el límite inferior y lo hago cortar en el... Aquí, por ejemplo, en el eje Y de la derecha, también voy a tener un valor, ¿ya? Que va a estar del orden de los 214, más o menos, ¿cierto? Los datos con que yo construí este modelo oscilaban entre 194 y 212, ¿ya? Y por lo tanto, para predecir valores de temperatura entre 194 y 212, el modelo me va a servir perfectamente, por un 99% más o menos de ajuste, ¿ya? Pero ¿qué pasa si quiero predecir valores de temperatura del orden de 10 grados? ¿Me servirá el modelo? ¿Será bueno? Ahí los límites de predicción me están diciendo, mire, esto va a predecir bien entre 191 y 214, ¿ya? Si usted pone temperaturas más grandes de 214, 500, 300, 1000, lo que sea, o más chicas que 191, 50, 10, ¿ya? Ya el modelo no le va a servir para predecir, ¿ya? Porque el modelo fue, digamos, construido en función a datos de cierta magnitud. Entonces, ¿puede predecir valores más allá de esas magnitudes? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta donde los límites de predicción más o menos me permiten. Más allá ya el modelo empieza a fallar, ¿ya? Ustedes, a ver, D'Angeli, cuando se acuerda, ¿hasta qué edad tiene recuerdos, más o menos? D'Angeli, de chiquitita, ¿hasta qué edad más o menos tiene recuerdos? 3 años, 4 años, 5 años.
No está la D'Angeli, parece. ¿Claudia? Como de los 5 años. Más o menos. Cuando tú eras chiquitita, ¿te acuerdas que te llevaran al médico así de repente a hacer control? Y te medía la estatura, el peso, cosas así. Sí, Ya. Bueno, lo que hacía el médico, cuando tú ibas, ¿no es cierto?, ya por decirte a los 4 años, ¿ya? Te medía la estatura y te pesaba. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Él estaba aplicando un modelo de regresión que a él le dice que a esa edad, para ese peso, tú deberías medir tanto, ¿ya? O al revés. Para esa estatura, tú deberías pesar tanto, ¿ya? Eso es lo que te decían. Entonces, claro, llegaba uno medio gordito a veces, bueno, yo cuando chico era gordito, ¿ya? Y el médico le decía a mi mamá, y el niño está pasado de peso, ¿ya? ¿Cómo sabía él? Porque tenía una tablita, ¿ya? Donde él veía que para mi edad, ¿ya? Entre tanto y tantos años, si yo mido tanto, debería pesar tanto, ¿ya? Entonces, eso era una fórmula, en el fondo, un análisis de regresión, que valía para esos años nomás. Pero ¿qué pasa? Se hace esa formulita de donde los médicos construyen la tabla, ¿ya? Que para tanto estatura la persona pesa tanto y así. Que está hecha para edades entre, no sé, entre 3 y 7 años, por decir algo. ¿Qué pasa si le meto los datos de una persona adulta? ¿Ya? Ese modelo no me va a predecir bien el peso, ¿ya? Porque está hecho para un rango de datos entre 3 y 5 años, ¿ya? Entonces, si le meto los datos de alguien que tiene 20 años, ya el modelo falla, ¿ya? Entonces, se hace otro modelo para otra edad. Entonces, el médico, ¿qué hace? Ve en la tabla qué edad tengo yo, busca la tablita correspondiente a mi edad y busca, ¿cierto?, para esta estatura cuánto debo pesar, ¿ya? Me medía la estatura, me medía el peso, está bien. Para los adultos, generalmente, la relación entre la estatura y el peso aproximadamente tiene que ver así como que el que mide 1,60, 1,60 m, debería pesar alrededor de 60 kilos en los hombres, no sé en las mujeres. Si yo mido 1,70 m, debería pesar más o menos 70 kilos. Y así, esa es más o menos la relación, ¿ya? Pero eso es parte de un modelo que está hecho para determinadas edades. Dada la estatura, el modelo me predice el peso, ¿ya? Pero ese modelo no sirve si le meto los datos de un niño de 3 años. ¿Se entiende? Entonces, lo que quiero decir es que el modelo que yo voy a construir para predecir temperatura, presión en función de la temperatura, no sirve para cualquier dato, para cualquier temperatura. Sirve para un rango de temperatura entre un valor y otro valor. Y esos valores son los límites de predicción, ¿ya? O sea, pasados esos límites, ya las predicciones ya empiezan a ser Mahoma, y después, mientras más me salgo de los límites, ya pasan a ser malas. ¿Se entiende eso, Walter? Profe, ¿y cómo se encuentran los límites? Los límites, igual como se encuentra el R cuadrado y el R, los tienes que calcular en base a fórmula y todo, pero aquí la gracia es que aquí el software te lo entrega, ¿ya? Tú puedes encontrar perdón. ¿Qué me parece? O sea, para cualquier tipo de gráfico te entregan los límites. Claro, o sea, el programa te entrega el modelo, que viene siendo la línea recta, y te entrega los límites de predicción. Pero además, están otros límites que se llaman límites de confianza, ¿ya? Estos son otros límites. Estos son, ahora visto acá, son un poquito más estrechos. Si bien es cierto, tú puedes predecir, según los límites de predicción entre tal valor y tal valor, los límites de confianza, es decir, que con qué confianza se está dando esta predicción, son más estrechos, son los límites que aquí aparecen en verde, ¿ya?
Entonces, el programa te entrega el modelo, te entrega los límites de predicción y te entrega los límites de confianza, ¿ya? Por de pronto, no nos vamos a preocupar mucho de los límites de predicción ni límites de confianza. Vamos a ver solamente, ese es el modelo, ¿ya? Pero saber que este modelo no le puedo meter cualquier dato, esa es la cuestión, ¿ya? Y cómo sé hasta dónde puedo meterle datos chicos, más grandes, por los límites de predicción. ¿Ya? Ese es un poco el... ¿Y cómo puedo saber dentro de esos límites de predicción cuán confiable es la predicción que estoy haciendo con los límites de confianza? ¿Ya? Y eso te los da el programa, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿cómo se calcula? También es otro tratado teórico de desarrollo matemático, pero la gracia, como digo ahora, es que todo esto ya no es necesario que uno lo haga porque todos los cálculos y todo lo hace el programa y no es necesario que lo hagas tú, ¿ya? Tú los tomas, los interpretas y los usas, nada más. Ya, volvemos entonces aquí, porque hay otras cosas que hay que analizar acá, ¿ya? En esta información que está acá, además del R cuadrado y del R, ¿no es cierto? Y del modelo, que es lo más importante es esto, porque es el modelo de predicción, con eso vamos a predecir, ¿ya? Aquí hay dos tablas, ¿ya? Que terminan con un valor P, un P-valor, ¿ya? ¿Qué nos dice ese P-valor? ¿Ya? Ese es un poco, porque esto es complementario con el tema del R cuadrado, ¿ya? Por ejemplo, aquí el R cuadrado es suficiente información porque es tan fuerte, o sea, es tan cercano a uno que en el fondo el modelo es bueno, sin hacer más pruebas, digamos, ya. Pero a veces el R cuadrado puede ser 0,68 y ahí está bueno, pero no es tan bueno, a ver, ya. Habrá otro modelo un poquito mejor que este, ya. Entonces uno podrá empezar a hacerse esas preguntas y ahí es donde nos sirve esta otra información que está acá, ya. Pongan atención, por favor, porque esto es bien importante y es de mucha ayuda, como lo vamos a ver más adelante cuando veamos regresión múltiple, ¿ya? Este análisis de varianza que está en la tabla de abajo, ¿ya? Este valor P, recuerden que siempre el valor P tiene que ver con una prueba de hipótesis, ¿ya? Ese valor P es el valor que nos permite contrastar con un alfa y aceptar o rechazar una hipótesis. Aquí, ¿cuál sería la hipótesis para lo que está aquí en esta tabla abajo? La hipótesis es hipótesis nula. Estoy pensando en la tabla que está abajo. Hipótesis nula. El modelo es malo. Versus el modelo no es malo. Hipótesis alternativa. Vuelvo a repetir. Hipótesis nula, el modelo es malo. Hipótesis alternativa, el modelo no es malo. ¿Cuándo voy a rechazar la hipótesis nula, Claudia? ¿Siempre, en cualquier hipótesis? ¿Cuándo se rechaza la hipótesis nula? Cuando P es ¿Sí? ¿Cuando P? mayor que A. No, menor. Es mayor que A. Cuando P es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Siempre, en cualquier hipótesis, ¿ya? Entonces, aquí la hipótesis nula es el modelo es malo. Hipótesis alternativa, el modelo no es malo. Si el valor de P es 0, 0 es menor que cualquier alfa, ¿cierto? ¿Sí o no, Walter? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, como P es menor que alfa, para cualquier alfa, porque el P es 0, ¿qué pasa con la hipótesis nula? ¿Se rechaza o no se rechaza? Se rechaza. Se rechaza, ¿cierto? Porque P es menor que alfa, lo acaba de decir Claudia, ¿ya? Entonces, rechazamos la hipótesis nula de que el modelo es malo.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa de que el modelo no es malo. Entonces, ¿se dan cuenta? Esa información, independiente de ver el R cuadrado, porque el R cuadrado me da una idea de que el modelo ya es el análisis de varianza, ese valor P me dice el modelo no es malo. Ahora, pero ¿cuán bueno es? O sea, no es malo. ¿Ya? Pero ¿cuán bueno es? Ahí miramos el R cuadrado. ¿Cuán cercano a 1 está? ¿Ya? ¿Está claro eso? Entonces, como una primera información, cuando uno hace regresión, y lo primero es ver este análisis de varianza y ver el valor de P. Si el valor de P es chiquitito, o cero, como en este caso, ya sabemos que ese modelo es un buen modelo. Ahora, ¿cuán bueno es? Miramos cuánto es el R cuadrado, cuán cercano a 1 está. ¿Se entiende? ¿Claudia? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora, el modelo, si ustedes tienen acá a la vista, ¿no es cierto? Presión igual a menos 81, no sé cuánto por más no sé cuántito por temperatura. El modelo tiene dos términos, ¿cierto? La constante y la variable, con una constante también. Pero el modelo tiene dos términos, ¿ya? Entonces, ahora nosotros podemos querer saber si esta constante es significativa en el modelo o la podemos sacar. O sea, si no es significativa, la podemos sacar. Lo mismo queremos ver con esta otra constante, ¿ya? Si es significativa o no, o la podemos sacar. ¿Qué significa que la podemos sacar? Que nuestro modelo quedaría sin la constante, ¿ya? Y si en el caso de que la variable que acompaña perdón, si la constante que acompaña a la variable regresora no es significativa, entonces podemos sacar este término y el modelo quedaría solo con el primer término, ¿ya? Y en el caso que las dos constantes sean significativas, bueno, el modelo quedaría tal cual está ahí. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir, tengo un modelo que tiene presión igual a una constante más otra constante por la temperatura. Entonces un modelo que tiene dos términos. Entonces me gustaría saber si los dos términos son significativos, o a lo mejor podría sacar uno de los términos, eliminarlos del modelo y el modelo no le pasaría nada. Seguiría siendo bueno. ¿Cómo lo sé? Para eso me sirve la tabla que está arriba. Arriba hay dos valores de P, ¿se dan cuenta? Hay uno que está relacionado con el intercepto de la fórmula. ¿Quién es el intercepto de la fórmula, D'Angeli? ¿Está D'Angeli ahí o no? La constante, ¿no? Es la constante, ¿cierto? ¿Y quién es la pendiente? La otra constante que acompaña a la variable, ¿cierto? Entonces aquí el intercepto sería menos 81, ¿de acuerdo? Y la pendiente sería 0,50 y tanto. ¿Está claro eso? Eso es del cálculo común y corriente, no estoy hablando nada, esto tiene que ver con estadística, ¿ya? Entonces, aquí arriba tenemos una prueba de hipótesis para el intercepto, que es menos 81 y tanto, ¿cierto? Y tenemos una prueba de hipótesis para la pendiente, que es 0,52. Entonces, esos valores, la pregunta es, ¿son significativos en el modelo o no? ¿Ya? Y para eso hay una prueba de hipótesis que me da como resultado este valor P. ¿Ya? ¿Cuál sería la hipótesis nula en este caso? ¿Ya? En este caso sería el valor P, ¿ya? Sería, perdón, el H0 sería la constante no es significativa versus H1, la constante sí es significativa en el modelo. ¿Ya? De nuevo, H0 sería la constante no es significativa en el modelo versus H1, la constante sí es significativa en el modelo. ¿Ya? Internamente ahí está hecha la prueba de hipótesis, se hicieron los cálculos y se encontró que el valor de P era 0. ¿Qué pasa con esa hipótesis Walters? Si el P es 0, con esa hipótesis nula de que la constante no es significativa, ¿se rechaza o no se rechaza? Sí, se rechaza. Se rechaza, ¿cierto? Se rechaza porque el P0 es menor que cualquier alfa, ¿ya?
Entonces, se rechaza la H0. ¿Quién es H0? La constante no es significativa. Por lo tanto, al rechazarla, que estamos diciendo que la constante sí es significativa. Significativa. Por lo tanto, no podemos sacar la constante del modelo. No lo podemos dejar este modelo sin la constante porque esta prueba de acá arriba nos está diciendo que la constante es significativa en el modelo. ¿Qué pasaría entonces con el otro término, Claudia? Si el valor de P es 0 y el H0 es exactamente el mismo. Ya, la pendiente es significativa, perdón, no es significativa versus H1 es significativa. ¿Se rechaza o no se rechaza? Se rechaza. Se rechaza porque P es 0 y por lo tanto es menor que cualquier alfa. Entonces, la pendiente sí es significativa en el modelo. Por lo tanto, el segundo término del modelo también es significativo, no lo puedo sacar. Por lo tanto, mi modelo así tal como está es correcto. ¿Ya? No tengo que hacerle cambio. Por ejemplo, esto es un ejemplo, no es que esté ocurriendo acá, pero por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el intercepto me hubiera dado, por ejemplo, que el valor de P es 0,3? No es el caso, insisto, pero suponiendo. ¿Ya? Si el valor de P aquí arriba dijera 0,3 y nuestro alfa fuera 0,05, ¿qué pasaría ahí, Walter? Ahí sí sería significativo. Claro, ahí no se rechazaría H0, porque P no es menor que alfa. Por lo tanto, al no rechazarse H0, ¿ya? Que es el término no es significativo, al no rechazarlo, entonces significa que ese término, en este caso el intercepto, no es significativo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que yo podría construir un modelo sin la constante. ¿Se entiende? ¿Y cómo hago eso? ¿Ya? Acuérdense que cuando hacíamos esto y poníamos aceptar, ¿ya? Había un cuadrito de verificación que decía incluir la constante, ¿se acuerdan? Lo voy a hacer de nuevo, como un nuevo análisis, ¿ya? Relacionar un factor, regresión simple, la presión en la variable dependiente y la temperatura en la variable regresora, aceptar, regresión lineal, y aquí está, incluir la constante. Como hicimos el análisis, ¿cierto? Esto es un supuesto nomás, no pasó así, pero suponiendo que aquí el valor P dio 0,3, entonces eso me dice que la constante no es significativa, entonces, ¿qué hago yo? Repito el mismo análisis, lo mismo que estoy haciendo ahora, pero acá elimino la constante, le digo no incluya la constante, porque yo ya sé, porque hice el primer análisis y me decía que la constante no era significativa. Aceptar. Entonces hago las pruebas, ¿no es cierto? Y tengo los nuevos valores, ¿ya? Un R cuadrado de 99,21, pero ahora, ¿cuál es mi modelo? Es este, no tiene constante, ¿ya? Presión es igual a 0, por la temperatura, sin la constante, ¿ya? Insisto, no es el caso, ¿ya? Porque aquí el P era 0, pero suponiendo que hubiese sido P03, un P grande, esto es lo que habríamos tenido que hacer para sacar la constante del modelo. No es que en el modelo anterior sacamos la constante y ya, sino que tendríamos que hacer de nuevo el análisis y donde decía incluir constante, quitamos la verificación y nos daría... O sea, ahora, este sería mi modelo para predecir, ¿ya? No tiene la constante, ¿ya? Pero no es igual a este, fíjense que este tiene 0,123, ¿ya? Y este es menos 2,16. ¿Ya? O sea, si yo solamente, como ya sé que la constante no es significativa, lo elimino de acá, me quedaría que presión es igual a menos 216 por temperatura. Malo, ese no es el modelo, ¿ya? Porque me va a dar puras presiones negativas, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer en verdad es repetir el análisis, al hacer el análisis decirle, oiga, no ponga la constante, y nos da este modelo que está acá abajo. Y este es el modelo que me va a servir para predecir, suponiendo que nos hubiera dado, en el caso anterior, que la constante no era significativa, ¿ya? ¿Se entiende? Ahora, fíjense que en verdad ese es un mal modelo, porque miren,
aquí están los puntitos verdaderos, estos son los datos. Y miren el modelo que me está sugiriendo el programa. ¿Se ajusta esta línea a los datos o no? Está súper lejos, ¿no es cierto? La línea azul es la que interesa, ojo. Ese es el modelo, los otros son los límites. ¿Ya? Entonces, este modelo, obviamente, no es el mejor modelo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo yo le saqué la constante arbitrariamente, no debería haberse la sacado, porque el modelo me está diciendo, oiga, la constante es significativa, no se la saque. Yo se la saqué obligadamente y me está dando un modelo nuevo. ¿Ya? Pero claramente el gráfico nos muestra que ese modelo que nos está dando, que es la línea azul, no es tan bueno, porque miren, fíjense, la línea recta debería tener la pendiente más o menos que siguen los datos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo yo le quité la constante arbitrariamente, no debería haberse la quitado, era a modo de ejemplo, no para mostrar. ¿Ya? O sea, entonces el modelo real, el modelo es el que estaba aquí arriba, es. ¿Ya? El que tiene los dos términos, la constante y la presión, ¿ya? Y ahí se nota que ese modelo, la línea es bastante ajustada a los datos, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, Walter? Entonces, como resumen, en la parte de analítica, no esta parte, ya sabemos ya, el R cuadrado nos da una medida de la calidad del modelo. El coeficiente de correlación nos da una medida de cuán fuertemente relacionada está la variable regresora con la variable dependiente. En esta tabla el valor de P nos da una primera medida de si el modelo como tal es aceptable o no. Y en esta otra tabla nos da una medida de cada una de las variables, de las componentes del modelo, de cuán significativas son o no en el modelo. De tal forma que si no son significativas, las podemos sacar del modelo. ¿Ya? Ahora, aquí hay un dato que a lo mejor les puede llamar la atención, porque aquí dice R cuadrado, y acá abajo dice R cuadrado ajustado. Es más o menos parecido, pero hay una diferencia, ¿se dan cuenta? El R cuadrado es 99,44 y el R cuadrado ajustado es 99,40. ¿Ya? ¿Lo ven eso, verdad? Entonces, ¿qué significa ese R cuadrado? Antes habíamos visto que puede haber más de un modelo que sea aceptable, ¿se acuerdan? Puedo tener 3, 4, 5, 6 modelos y los 6 son aceptables. Entonces, y de estos 6, ¿cuál es el mejor? ¿Ya? Entonces decimos, el que tenga el R cuadrado más grande. ¿Se acuerdan de eso? ¿Que Walter no había dicho eso? Que el que tenía el R cuadrado más grande debiera elegir yo, si tengo 6 modelos que son más o menos aceptables, ¿con cuál me quedo? Con el que tenga el R cuadrado más grande. Eso es como lo que nos dice la lógica, ¿de acuerdo? Claro, porque el R cuadrado más grande significa que el modelo es mejor. O sea, más grande significa más cercano a 1, o al 100% si está expresado en porcentaje. ¿Está claro eso, Claudia? Sí, profe. ¿D'Angeli está ahí? Sí, profe. ¿Le queda claro eso? Que si tengo varios modelos, y tengo 4 modelos y los 4 son aceptables, ¿con cuál me quedo? Con el que tiene el R cuadrado más grande. ¿Le queda claro eso? Sí. Ya, ok. Y ahí entra el R cuadrado ajustado. Ojo. Cuando yo estoy analizando este modelo, el que tengo en la pantalla, en su propio mérito, sin compararlo con nadie, lo estoy examinando a él, nomás analizando a él, entonces veo el R cuadrado, que está aquí arriba, que es 99,44. Pero para comparar distintos modelos y ver cuál es mejor, entonces usa el R cuadrado ajustado. ¿Ya? Entonces, si tengo 4 modelos y quiero saber cuál tiene el R cuadrado más grande, no miro el R cuadrado, miro el R cuadrado ajustado. ¿Se entiende? O sea, el R cuadrado ajustado me sirve cuando comparo varios modelos y comparo sus R cuadrados. ¿Ya? ¿Cuál R cuadrado miro? El R cuadrado ajustado. ¿Ya? O sea, para comparar hay que usar el R cuadrado ajustado. Pero para analizar el modelo en su propio mérito, sin compararlo con nadie, se usa el R cuadrado solito. ¿Ok?
¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. Ok, hasta aquí entonces acabamos de hacer una prueba de regresión lineal simple completita, ¿ya? Y acá lo que vemos, ¿no es cierto?, en la gráfica es el modelo tal cual, la línea recta es el modelo que está representado acá como presión igual a menos 81, por allá. Los puntitos son los datos de la tabla y yo le saqué saqué de la gráfica los límites de predicción y los límites de confianza para no ensuciar la gráfica nomás, pero si uno quiere los pone, los saca, da lo mismo. Solo tener presente que esos límites tienen un sentido, ¿ya? Yo no puedo usar mi modelo para meterle cualquier dato, ¿ya? Si este modelo fue calculado con datos entre 192 y 212, no le puedo poner valores así de temperatura de 10 grados, ya estoy demasiado lejos de los valores con los cuales el modelo se calculó, entonces el modelo ya no va a responder. Es como el caso que les decía de cuando uno iba al pediatra cuando era chico, ¿cierto? El pediatra me medía la estatura y veía qué peso tenía que tener basado en un modelo, pero ese modelo no vale para cualquier edad, vale para cierta edad, no, para otra edad ya ese modelo no sirve. Aquí pasa lo mismo. Para temperaturas muy chicas, no sé, de 10 grados, 12 grados, 20 grados, probablemente este modelo va a dar, la predicción va a ser horrible, mala. Lo mismo para datos muy grandes, muy lejanos, 212. Entonces, ¿hasta dónde más o menos puedo usar? Eso nos da los límites de predicción. Más o menos dice, que entre este valor y este, el modelo va a resistir bien. Y los límites de confianza me dicen con qué confianza esas predicciones están siendo aceptadas, 95%, etc. Ok. Eso sería entonces en relación a regresión lineal simple, ¿ya? Ahora, regresión no lineal, si yo el experimento que estoy desarrollando creo que tiene una relación no lineal, cuadrática, por ejemplo, o exponencial, bueno, elijo cuadrático exponencial cuando ingreso a hacer el análisis, ¿ya? Yo elijo el modelo y ahí la gráfica probablemente va a ser una curva y los datos de R cuadrado van a ser exactamente igual. En el análisis cuantitativo que está a la izquierda va a aparecer exactamente igual un R cuadrado, un coeficiente por relación, etcétera. Las tablas esas de ANOVA que nos dice la significancia del modelo de las variables. Y el gráfico a la derecha va a ser probablemente algo no lineal, una línea curva, una parábola, lo que sea, ¿ya? Pero el análisis se hace de la misma manera, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando la variable respuesta depende de más de un valor? O sea, en este caso, la variable respuesta, que es la presión, depende de una sola variable regresora, que es la temperatura. Pero ¿qué pasaría si nuestra variable respuesta depende de más de una variable regresora? Ahí entramos a regresión múltiple, ¿ya? A modo de ejemplo, a ver, voy a ver si puedo abrir archivo, abrir. No tengo datos ahí. Tampoco. Okay. Hoy día es 14 de enero, ¿eh? Ya, ahí tengo
Este registro que es como, ¿se acuerdan del archivo CardData? ¿Se acuerdan del CardData que hemos usado en otros talleres? Sí, profe. Ya. Este es muy parecido al CardData, pero tiene otros datos y está más actualizado, digamos, con otros datos. Por ejemplo, también se refiere a un conjunto de automóviles, en este caso son 93 automóviles, ¿ya? Y los datos que se tienen del automóvil son airbag, ¿ya? Por ejemplo, si el valor, el primer automóvil acá el valor es 0, significa que no tiene airbag, ¿ya? Si el valor fuera 1, como en el caso del automóvil 3, significa que tiene airbag solamente en el lado del conductor. Y si el valor es 2, significa que tiene airbag en el lado del conductor y del pasajero, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Eso sin bien. Después, tipo de tracción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el automóvil 1 tiene tracción delantera, ¿ya? Y el automóvil 5 tiene tracción trasera, ¿ya? Y así para abajo, ¿ya? Y ahí también dice all, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que ese vehículo, el 17, tiene tracción a las 4 ruedas, ¿ya? Entonces tenemos tracción delantera, tracción trasera, tracción a las 4 ruedas. Después tenemos no, este es el mismo dato de acá. Este dato drivetrain es el mismo de acá, solo que está codificado. En vez de poner from, 0. Es decir, cuando aparezca 0 acá, es tracción delantera. Cuando aparezca 1, es tracción trasera. Y cuando aparezca 2, es tracción a las 4 ruedas. O sea, se codificó nomás para no usar letras, sino que usar puros números. Después acá está el número de cilindros que tiene cada automóvil, ¿ya? El tamaño del motor. 1,8 litros significa 1800 centímetros cúbicos, ¿ya? Este de 2200 centímetros cúbicos, 2,2 litros, que es lo mismo, etc. ¿Ya? Caballos de potencia, 140 caballos de potencia, caballo de potencia máximo, etc. ¿Ya? Después, revoluciones por minuto, cuando está con el máximo de caballos de potencia, son 6.300 RPM y así sucesivamente. Y así hay una serie de datos relacionados a esos automóviles. Por ejemplo, el largo del automóvil, el wheelbase. Bueno, aquí hay largo, ancho y alto en el fondo, ¿ya? Longitud, ancho, ¿ya? Todo esto está en pulgadas. Bueno, está el peso del automóvil. ¿Dónde fue fabricado? Por ejemplo, si es 0, fabricado en USA. Si no es 0, en otra parte, ¿ya? Entonces hay un montón de datos de automóvil, ¿no es cierto? Por ejemplo, el precio mínimo, precio medio y precio máximo con que se encuentra el automóvil en el mercado, ¿ya? Eso está en miles de dólares, por lo tanto, el automóvil 1, su precio mínimo que se encuentra, o sea, el precio oscila entre 12.900 y 18.800 dólares, con un precio medio de 15.900. Y así sucesivamente. Y acá abajo está el rendimiento, perdón, aquí arriba está el rendimiento, ¿ya? Tiene el rendimiento en ciudad. MPG significa millas por galón, lo que nosotros llamaríamos kilómetros por litro en nuestra unidad de medida. Millas por galón en ciudad. Entonces, ¿cuánto rinde el automóvil 1? 25 millas por galón en ciudad. Y en carretera, 31 millas por galón, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Ahí hay una serie de datos de los automóviles. Tal como en el archivo CardData también había una serie de datos de un montón de automóviles, aquí también. Pero son otros datos nada más, ¿ya? Y otros automóviles, obviamente. Entonces, supongamos que nosotros pensamos, a ver, nos interesa estudiar el rendimiento
del automóvil en ciudad. Supongamos que queremos estudiar el rendimiento, o sea, el rendimiento del automóvil en ciudad. O sea, nuestra variable respuesta sería MPG City, ¿ya? ¿Creen ustedes que el rendimiento en ciudad de un automóvil, o sea, cuántos kilómetros por litro da en ciudad, dependerá del precio del automóvil? ¿Tendrá alguna relación el precio del automóvil? ¿Podría ser? ¿O no? No tanto. Yo creo No, que más no está la claro, seguridad. ¿cierto? A lo mejor podría ser, pero no está claro. No está claro que el rendimiento dependa del precio. Pero ya, está confuso, ese dato no es muy claro. ¿Creen ustedes que el rendimiento dependerá del número de cilindros que tiene el automóvil? 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, etcétera. Sí, ahí sí. Ahí como que se ve más claro, ¿cierto? Ya, supongamos, pero esto, insisto, a modo de ejemplo nomás, puede que no sea, ya. Pero supongamos que pensamos que el rendimiento en ciudad depende del precio medio del automóvil, o sea, del mil price y del número de cilindros, por poner un ejemplo nomás, ¿ya? ¿Y de qué otra cosa podría depender también? Dependerá ¿qué otra cosa? ¿Del peso del automóvil? ¿El rendimiento del automóvil dependerá del peso del automóvil? Si un automóvil más liviano rendirá más y uno más pesado rendirá menos. También puede ser. Ya, también, ¿no es cierto? Entonces, supongamos, insisto, este es un ejemplo, el mismo estudio nos va a decir si estamos bien o no. Voy a ir a la pizarrita de nuevo, ¿ya? Y voy a borrar aquí, esto que está acá. Supongamos que nosotros pensamos, ojo, nosotros somos los experimentadores, somos los científicos, los que sabemos, los mecánicos, no importa la ciencia que sea, la disciplina que sea, ¿ya? Acuérdense que el software no piensa, ¿ya? El software no hace caso a lo que nosotros le decimos, ¿ya? Por lo tanto, no es el software el que va a determinar qué tipo de, si él nos va a ayudar a determinar si lo que nosotros pensamos está bien o no, ¿ya? Entonces, supongamos que nosotros pensamos, ¿ya?, que la relación entre el rendimiento MPG en ciudad depende de 3 variables. ¿De qué dijimos? Ya, primero de una constante. Vamos a escribir el modelo más, voy a escribir el modelo en forma general. C2 por, ¿cuál variable dijimos la primera? Que era dudoso si dijera o no. El precio medio. El precio medio. Min price. Más una tercera constante por la segunda variable que dijimos, que número de cilindros. Estoy escribiendo en inglés para usar las mismas. Y la última que dijimos, el peso. ¿Ya? Supongamos que pensamos que el rendimiento en ciudad depende de esas 3 variables. El precio medio, el número de cilindros y el peso. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un modelo de qué tipo, Walter. Primero, ¿regresión lineal o no lineal? ¿Lineal? ¿Perdón? ¿Lineal? ¿Por qué? No, no lineal. Ojo, Porque este modelo tiene así, no, espera, antes de contestar, este modelo tiene la siguiente forma: I igual a C, voy a ponerlo así, C1 o C0, digamos, más C1 por X1
más C2 por X2 más C3 por X3. Esa es la forma de este modelo, ¿cierto? Una constante más una constante por una variable. El mid price sería el X1, el cylinder sería el X2 y wage sería el X3, ¿cierto? Entonces, ahora te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Es un modelo lineal o no lineal? Es no lineal. Tiene tres variables. No. No lineal, ojo, para todos. La linealidad depende del exponente de las variables. Si el exponente es 1, como es este caso, es lineal, porque al representar eso es una línea recta, en el espacio, donde sea, pero es una línea recta. Ahora, si ya aparece en x al cuadrado y cosas así, ahí ya no es lineal. Si aparece en x cuadrado, logaritmo, exponencial o cualquier cosa, no es lineal. Pero si todas las variables que están tienen exponente 1, es lineal. Lo que no es un modelo de regresión simple, es un modelo de regresión múltiple, porque tiene más de una variable regresora. ¿Cuántas variables regresoras tiene este modelo, Claudia? 3. 3. ¿Cuáles son, D'Angeli? ¿En español nomás? Si no... ¿D'Angeli está ahí? Walter, ¿cuáles son las 3 variables regresoras? ¿O D'Angeli? ¿D'Angeli las 3 variables regresoras? En español nomás, ¿no? ¿Cilindro? ¿Ya? ¿El ¿O número no? de cilindros? ¿La otra? La pieza. Mid price, precio medio. A precio medio. Precio medio y wage Y significa no sé cómo peso. se dice. Peso, no importa, Peso. no lo digan en inglés, peso, en español es peso. Entonces, ese es un modelo de regresión lineal múltiple. ¿Se dan cuenta? Lineal porque todas las variables que están involucradas tienen exponente 1, no hay ni una que esté al cuadrado, logaritmo, exponencial, nada. Entonces, regresión lineal. Y múltiple porque tiene más de una variable regresora. Precio medio, número de cilindro y peso. Entonces, ese es un modelo de regresión lineal múltiple. ¿Ok? Entonces, ahora cuando vamos al stack graphic, ¿dónde está el stack graphic aquí? Vamos a entrar a hacer análisis donde dice relacionar. Ya no es un factor, porque no es regresión simple, es varios factores. ¿Ya? Y entonces aquí está la opción regresión múltiple. Y hacemos clic ahí. Nos muestra todas las variables que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que queremos estudiar aquí? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio, Walter? Nuestra Precio. variable respuesta. Nuestro Y. ¿Qué es lo que era? El rendimiento. El rendimiento en ciudad, ¿cierto? El MPG City. Eso es lo que queremos saber. ¿Cómo depende el rendimiento en ciudad de esas variables que nosotros creemos que son influyentes? Entonces, variable dependiente, MPG City. Y ahora las variables independientes son las 3 que dijo D'Angeli, que eran el mid price, precio medio, era el número de cylinders, y era, no me acuerdo la otra, el peso. El peso. ¿Ok? Entonces, yo creo que, el rendimiento en ciudad se explica por esas 3 variables. Eso es lo que yo creo como experimentador, como científico, como ingeniero, como el que sabe. Yo le estoy diciendo al modelo lo que... Entonces le pongo ahora a aceptar. ¿Ya? Aquí, como es un modelo de regresión múltiple, puedo usar distintas técnicas para encontrar las constantes, el C0, el C1, el C2 y el C3. Por ejemplo, está el método de los mínimos cuadrados, que yo ya le había mencionado, y hay otros más. Aquí no nos vamos a meter, vamos a dejar solamente el método de los mínimos cuadrados tal cual está ahí. Así que lo único que nos vamos a fijar acá, en este cuadrito que dice constantes del modelo, que es el mismo caso de la regresión simple. El C0 ese del modelo, en la constante solita, ¿irá o no irá en el modelo?
¿Se acuerdan? Por de pronto la vamos a dejar. Y aquí no vamos a tocar nada más, simplemente vamos a poner aceptar, ¿ya? Entonces, de nuevo, vamos a ver aquí solamente el resumen del análisis, ¿ya? Entonces, para ese modelo de regresión simple, ese que nosotros escribimos ahí en la pizarrita, MPG City igual a C0, aquí el C0 vendría siendo 46,84, menos 0,028 por mil price, menos 0,050 por el número de cilindro y menos 0,0 por el peso. Este sería nuestro modelo para predecir, es decir, dado un precio, un número de cilindro y un peso, yo podría predecir cuánto rinde ese automóvil en carretera, ¿ya? O sea, yo puedo predecir cuánto rinde un automóvil en ciudad, perdón, no en carretera, en ciudad, si me dan el peso, el número de cilindro y el precio medio de ese automóvil, ¿ya? Ahora, ese es el modelo que el programa me dice. Es un modelo de regresión lineal múltiple. Pero ¿cuán bueno será ese modelo? Listo, ahora empezamos a mirar los datos que están acá arriba, ¿ya? En primera instancia, ¿el modelo como modelo será significativo o este modelo no sirve para nada? Entonces, lo primero que vemos acá es el valor de P, ¿ya? De la segunda tablita, de la de dice análisis de varianza. Ese valor de P nos da una idea global del modelo, ¿ya? P0. Acuérdense que H0 para este análisis de varianza es que el modelo no es significativo, ¿ya? Como el P0 se rechaza la hipótesis nula de que el modelo no es significativo, por lo tanto la primera información que tenemos acá, dado este valor, es que el modelo sí es significativo, o sea, este modelo sí sirve, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo este valor de P. Ahora, sirve, pero ¿cuán bueno es? Vamos a ver ahora el R cuadrado, ¿ya? R cuadrado, 71,6%. ¿Ya se acuerdan que en el caso anterior era un 99%? En este caso es un 71,6%, ¿no? Según los criterios que mencionamos antes, ¿sería aceptable este modelo, Claudia? Sí, Sí, ¿no es cierto? aceptable. Dijimos mayor que 0,6 o mayor que 60% es aceptable, ¿ya? Y mientras más cercano a 1, mejor. Bueno, el 71% es aceptable, pero ya no es tan bueno como el primero que vimos que tenía un 99%, ¿se acuerdan? Ya. Ahora, uno ahora se preguntará, ¿todos los términos que están aquí serán significativos? Es decir, ¿tendrán que ir estos 4 términos? ¿O habrá alguno que a lo mejor se pueda sacar por sentido común? Por sentido común. D'Angeli, en este modelo que está acá abajo, si yo te doy a elegir una de esas 3, aparte, no la constante, sino que uno de esos 3 términos, el peso, los cilindros o el mil price, te digo, elimina uno de esos 3, el que tú quieras. ¿Cuál eliminaría? ¿Cuál te parece que es ilógico que esté ahí? Que tú digas, no, el rendimiento no tiene por qué depender de esto. Este término no es significativo acá. ¿Cuál de todos esos 3 términos te parecen así como que sería el que el sentido común te dice a ti que no es significativo? ¿El mil price, los cilindros o el peso? Mil price. El mil price, ¿no es cierto? El precio medio. Ya lo habíamos comentado, ¿no es cierto? Y es que tiene que ver el precio de la cuestión con el rendimiento, o sea, como que nada que ver ahí, ¿ya? En cambio, el número de cilindros sí, ¿por qué? Porque el número de cilindros, mientras más cilindro tiene, el motor es más grande. Mientras el motor es más grande, más consume, por lo tanto el rendimiento es menor. O sea, tiene sentido, tiene lógica. Y el peso también, pues un auto más pesado cuesta más moverlo, o sea, el rendimiento va a ser menor porque se va a gastar más combustible, porque el auto es pesado. Si el auto es liviano, va a gastar menos combustible en moverse. Entonces el sentido común se dan cuenta, ya nos dice que este término, no sé si será significativo, a lo mejor se puede sacar. ¿Cómo puedo saber eso ahora cuantitativamente? Aquí vamos a la tabla de arriba, ¿ya? Aquí hay una prueba de hipótesis para cada uno de los términos, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, me está marcando justamente el mid price, me lo está marcando con rojo.
¿Se dan cuenta ahí? El programa, ese que me lo esté marcando con rojo, me está diciendo, ¿sabe qué? Ojo con este término, puede no ser significativo. ¿Y cómo lo puedo evaluar de mejor manera? Acuérdense que cada uno de estos p-valores responden a una hipótesis, ¿ya? Por ejemplo, para la constante, siempre la hipótesis es el término es significativo, perdón, no es significativo versus la hipótesis alternativa, el término sí es significativo. Entonces, constantes, o sea, 0 es menor que cualquier alfa, por lo tanto se rechaza la hipótesis de que el término no es significativo, por lo tanto es significativo. Entonces la constante de acá es significativa y no la puedo sacar del modelo, ¿ya? Esto me lo está diciendo este valor de P. Pero en cambio este otro valor de P, 0,5, suponiendo que el alfa fuera 0,05, 0,5 no es menor que 0,05, por lo tanto no rechazo H0, por lo tanto este término no es significativo, ¿ya? Y como no es significativo, lo puedo sacar, ¿ya? ¿Qué significa lo puedo sacar? No significa que vengo a esta fórmula y simplemente elimino el término y dejo el resto. No, significa que tengo que hacer de nuevo el análisis, pero no considerar ese término que era, bueno, aquí teníamos precio medio, ya, el mid price ya no lo vamos a considerar, solamente vamos a considerar los cilindros, el peso, y hacemos de nuevo el análisis. Ahí está. Entonces nuestro modelo ahora, si se dan cuenta acá abajo, para predecir el rendimiento en ciudad, ya no tiene el precio medio. Y fíjense que el R cuadrado casi no cambió. ¿Se acuerdan que era 71 y tanto? Sigue siendo 71 y tanto. Entonces, le sacamos ese término y el modelo no sufrió cambio. ¿Por qué? Porque no era significativo en el modelo. Ahora eso ya lo sabíamos de sentido común. ¿Se acuerdan que antes de hacer esto ya lo habíamos pensado? ¿Qué tiene que ver el precio en el...? No tiene nada que ver, pero metámoslo nomás. Bueno, el mismo software nos dijo, el análisis nos dijo, ¿sabe qué? Ese término precio medio no tiene que ver con el rendimiento, no tiene nada que ver el precio del vehículo con cuánto rinde, ¿ya? Y efectivamente el análisis nos dijo eso. Entonces nuestro modelo sería este, que no tiene el precio medio, ¿ya? Y sigue teniendo casi el mismo R cuadrado, ¿ya? 71 y tanto, así que no es un mal modelo, ¿ya? Ahora, siguiendo el análisis, fíjense que ahora quedó marcado en rojo 0,74 los cilindros. ¿Qué me está diciendo eso, Walter? Que podemos sacar los cilindros de la ecuación. Que ese término tampoco es significativo. O sea, influyen pero poquito, ¿ya? O sea, pues los podemos sacar, ¿ya? Entonces, de nuevo, sacarlo no significa que vamos acá y lo eliminamos, sino que tenemos que hacer de nuevo el análisis, pero ahora sin considerar, ¿ya? Vamos Profe, entonces P tiene que ser mayor o igual a 0,1 para al alfa, rechazar. mayor al alfa. Y el alfa siempre es... Bueno, suponiendo que siempre en cualquier experimento el alfa es dato, y si no, consideramos 0,05. Claro, ok. Entonces ponemos el peso acá nomás porque ni el precio ni los cilindros es significativo. Entonces ahora llegamos en el fondo a un modelo lineal. ¿Se dan cuenta? Porque tiene un lineal simple, con una sola variable significativa. Y miren cuánto cambió el R cuadrado. Era 71 y algo, bajó a 70 y algo. ¿Es significativo ese bajo? Perdón. Sigue siendo 71 y tanto, 71,08, es el de acá arriba. ¿Hubo un cambio significativo? O sea, bajó. No De mucho. 71 y tanto, 71 y tanto, casi no cambió, menos del 1%.
Entonces, este sería el modelo con que nos tendríamos que quedar. Porque si lo comparamos con los dos anteriores, el R cuadrado es casi igual, pues 71 y algo, y sin embargo este modelo es mucho más simple. ¿Y qué significa que sea más simple? Matemáticamente más simple, menos cálculo y todo, pero en la práctica un modelo más simple significa que tiene menos costo. Es decir, por ejemplo, si yo voy a tomar datos del peso, ¿qué necesito? ¿Cómo peso un auto o cualquier cosa? ¿Con qué se pesa? Una balanza. Ya, con una balanza, ¿cierto? Necesito una balanza. Necesito una persona que haga las mediciones. Si además considero el número de cilindros, ¿qué tengo que hacer? Bueno, alguien que abra el motor y cuente cuántos cilindros tiene el auto, ¿cierto? Y si además considero el precio medio, alguien que investigue cuál es el precio del auto. Entonces, muchas personas, muchas cosas que hacer y todo eso en la práctica tiene un costo, ¿cierto? Entonces, modelos más simples, en el fondo en la práctica significa menor costo. Y los ingenieros siempre tenemos que ver el tema del costo. O sea, yo tengo que mirar el menor costo, pero que no sacrifique el rendimiento. Y aquí el rendimiento de 71 y algo a 71 y algo se sacrificó. Casi nada. Entonces, entre un modelo que tiene un R cuadrado de 71,5 y uno que tiene un R cuadrado de 71,08, ¿con cuál me quedo? Con el que sea más simple, porque el R cuadrado es casi igual. Y el que sea más simple significa que tiene menos términos, y que tenga menos términos en la práctica significa que es más barato, o sea, tiene un menor costo. Entonces tenemos que empatizar costo con calidad. Y aquí el costo es significativamente menor al tener menos términos, necesito menos personas, menos equipos para medir y todo eso, pero en la calidad casi se mantiene, en ambos casos tiene el 71%, ¿ya? Bueno, la verdad es que me pasé un poquito, pero tenía que llegar hasta aquí para cubrir el espectro completo. Ya, lo que se viene ahora, chicos, les voy a poner en la plataforma una dinámica que hay que hacer respecto de regresión lineal, ¿ok? Y esa sería como la última actividad en términos de contenidos, ¿ya? Porque no sé, cronograma ajustado, voy a echarle una mirita al cronograma. ¿Qué nos queda? A ver. Estamos hoy día, ¿qué día? A 14, ¿ya? Nos queda una semana, ¿ya? La próxima semana, en la primera clase, les voy a, ustedes me van a poder hacer preguntas respecto de la dinámica, ¿ya? Vamos a ver un poquito algo sobre la dinámica, o algunas cosas sobre el uso del estagrafio, lo que quieran respecto a los elementos para resolver la dinámica. La siguiente clase vamos a hacer un par de ejercicios, y la siguiente semana ya viene la prueba 2. ¿Ya? Entonces yo, antes del martes, les voy a poner la dinámica en la plataforma para que la vean, la analicen, la estudien un poco. La clase del martes me van a poder hacer las preguntas que quieran respecto de la dinámica o respecto de algunas cosas de esta gráfica que no entiendan, etcétera, porque lo van a necesitar para resolver la dinámica. Sería eso el objetivo de la clase del día martes. La clase del jueves vamos a hacer un par de ejercicios. Y ya el siguiente martes sería el último certamen, la prueba 2. ¿Estamos? ¿Alguna consulta? ¿Estamos ok? Ya. Bueno, de todas maneras, chicos, les pido disculpas por haberme pasado, pero era una colita que me faltaba, no quería dejar colgando, ¿ya? El asunto, no quería dejar una colita para la próxima clase. ¿Ya? Nos vemos entonces el día... ¿Sí, dígame? Por mi parte, no. Ya, gracias. Nos vemos entonces el día martes. Que pasen un bonito fin de semana y cuídense y no salgan a carretera. Acuérdense que estamos en cuarentena. Ya, profe, gracias. Gracias. Chaito.
Chao. Chau, chau.